Por cierto, hablando de temas que tienen que ver con alimento, hay una estadística que a mí me parece impresionante y se las quiero decir. ¿Sabía usted que fallecen al año más de 420.000 personas por enfermedades de transmisión alimentaria? Increíble, pero así ocurre. Y lo más impactante es que esto a veces pasa por alimentos que pensábamos que estaban bien y de repente no, o que fueron mal cocinados. Y esto usted y yo lo podemos evitar sencillamente tomando en cuenta algunos protocolos de higiene y de otras cosas que es bueno darles la importancia que ameritan para no caer en estos errores que podrían convertirse, como le digo, en algo prácticamente fatal como ser parte de esta estadística. La tecnóloga de alimentos, Mónica Pereira, está con nosotros y ella nos va a explicar todo esto que usted y yo debemos saber en la cocina, que es un tema diario, es un tema frecuente, pero que a veces nos olvidamos de atender detalles que podrían luego costarnos bastante caros. Mónica, bienvenida. Gracias, qué gusto tenerla aquí. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta? Porque la verdad es que uno dice, bueno, vamos a cocinar, no hay ningún problema, pero no tomamos en cuenta algunos detalles importantes. ¿Cuál sería la primera recomendación? Bueno, la primera recomendación siempre sería la básica, ¿verdad? Yo creo que la hemos oído todo este tiempo, lavarnos las manos. Esa es como la primera. Pero tal vez es importante que, como decías, esa estadística, a mí me gustaría ampliarles que los que llevan la peor parte son normalmente los niños. Imagínate que de esa estadística que diste, 125.000 niños son los que mueren al año por esas enfermedades. Entonces, un tercio son los que llevan más. ¿Por qué? Porque es la población más susceptible, ¿verdad? Y entonces, esta concientización sobre la inocuidad de alimentos se ha hecho dentro del marco del Día Mundial de la Inocuidad. Este sería el segundo año que se celebra y se definió el día el 7 de junio por parte de la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Que de hecho, Mónica, esa es una palabra que se ha venido escuchando más en estos últimos tiempos. Tiene que ver con inocuidad. Sí. Y uno se queda ahí como un poquito medio pensativo porque no se sabe qué es y la usamos todos los días. Explíquenos. Sí, muchas veces se confunde, ¿verdad? Porque hay como dos términos muy similares. A veces hablamos de seguridad alimentaria y en realidad seguridad alimentaria por la FAO, que es la agencia que tiene, o la organización que tiene, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ellos definen, digamos, seguridad alimentaria como que es el acceso que tenemos, el derecho que tenemos todas las personas a tener alimentos. Entonces es un poco enmarcado en la parte de erradicación del hambre y la promoción de la salud. Pero dentro de eso surge otro concepto que es el de inocuidad. Y la inocuidad alimentaria va de la mano de esto, ¿verdad? Porque obviamente no podemos tener seguridad alimenticia o alimentarnos toda la población mundial, sino esos alimentos con los que los alimentamos no nos causan enfermedad. Entonces, ¿qué es la definición de inocuidad? Es la garantía que tiene un alimento de no causarle daño al consumidor cuando lo ingiere. Entonces, en este rubro, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que vamos desde la granja hasta la mesa, inclusive las fuentes de agua, ¿verdad? Porque son alimentos que consumimos normalmente y que tenemos que garantizar que desde la producción hasta el consumo los alimentos sean seguros. Y normalmente, entre más globalización hay, pues obviamente hay mucho más industrialización y mucho más lugares por donde los alimentos van pasando, ¿verdad? Entonces debe haber una conciencia de que toda esa cadena debe ser segura. Por ejemplo, alimentos que son refrigerados, la cadena de frío. Pero a veces nosotros como consumidores nos olvidamos que somos el último eslabón y es cuando decías vos, ¿qué debemos hacer nosotros en la cocina? Porque vemos la inocuidad y vemos esos conceptos y los pensamos mucho, sí, eso es como, y digamos, mi formación es esa y está más enfocada hacia una planta de alimentos, ¿verdad? Donde procesamos alimentos que no porque sean procesados más bien son malos, sino que más bien en esas plantas hay mucho más conciencia de ese nivel de inocuidad. Entonces, los empleados están capacitados, hay un montón de medidas y casi que la gente parecía ya que hubiera COVID antes de haber COVID, ¿verdad? Sí, ya andábamos así como todos. Y así como usted lo plantea, uno se queda pensando en ese, mira, sí, en esta cadena que debe respetarse desde el productor, desde el momento en el que el alimento es procesado hasta que me llega a mí a la mesa. Ahora que usted decía, la cadena de frío, uno piensa, por ejemplo, si va usted al mercado a comprar un corte de carne, lo ideal sería que desde que fue procesada esa carne se haya mantenido en la refrigeración adecuada o con esta cadena de frío. Exacto. ¿Qué pasa si ese eslabón en alguno de todos estos procesos, desde la persona que procesó la res, que llegó al mercado, que se vendió, no cumple con la cadena? Allí entra ya el peligro. Ahí entra el peligro, porque si nosotros nos abocamos, hay además tres grandes peligros que los podemos como categorizar. Entonces, hay peligros que nos van a enfermar porque son peligros biológicos, que son todos los que tienen que ver con virus, bacterias y microorganismos. Hay peligros que son físicos, que son partículas y cosas que igual, un pedazo de vidrio, cosas que son externas al alimento, que llegan al alimento ya sea intencional o accidentalmente, y luego hay peligros químicos, que son aquellos, y también para no dejarlos de lado, que son los pesticidas o los productos químicos por un mal uso, ¿verdad? Y pesticidas, por eso decía, a veces es desde la producción, porque tenemos que ser conscientes que las buenas prácticas agrícolas también entran dentro de esta inocuidad, porque a veces simple y sencillamente compramos algo, lo lavamos, pero
pero si la cantidad de pesticidas que tienen no fue la adecuada, no fue usada en una concentración adecuada y respetando los periodos en los que se debe de aplicar y luego la cosecha, pues entonces podríamos igual enfermarnos. Que a largo plazo podríamos ir teniendo, por ejemplo, hay productos químicos que ocasionan cáncer. Entonces vos me decías, ¿qué pasa si rompemos la cadena de frío? Sí, efectivamente puede haber una proliferación de microorganismos. Empiezan a crecer desmesuradamente porque les gusta el calorcito y entonces empieza a haber un crecimiento más allá, que aun cuando nosotros cocinemos, a veces se producen toxinas que no se quitan, aun cuando nosotros hagamos la cocción, o el nivel de microorganismos es tal que ya el producto no es apto para el consumo. Detalles que uno no considera, Mónica, normalmente, que hasta ahora que usted los plantea, uno dice, mira, sí hay que ponerle atención a esto. Por ejemplo, un huevo en una granja avícola, consumimos huevos todos los días, los costarricenses. En este caso también podría haber un error en esta cadena en cuanto al transporte. ¿Qué cuidados deberíamos tener en ese caso? Pues la otra vez estuvimos haciendo una nota sobre cómo era la mejor manera de almacenar los huevos. En realidad en nuestro país los huevos se comercializan a temperatura ambiente y eso está bien, porque nuestro diseño, digamos, desde el programa de granjas avícolas está diseñado para que SENASA y el MAC, o sea, tienen una supervisión en ellas y las pollitas, por así decirlo, se vacunan contra salmonela. Pero sí, efectivamente, si nosotros tal vez usamos huevos de pastoreo, huevos que tal vez la gallina los pone en la casa, entonces el cuidado es que tal vez hay mucho más prevalencia, es incidencia de salmonela en ese producto, entonces lo que tenemos que tener el cuidado siempre es manipular huevos, es lavarnos las manos después y siempre cocinarlo a una temperatura lo suficientemente segura. Eso del huevo tibio, o sea, tenemos que asegurarnos que por lo menos alcance cierta temperatura. Que se escuchaba mucho hace tal vez algún tiempo, Mónica, muchas personas que en temas de entrenamiento tomaban el huevo crudo. ¿Usted se acuerda que lo mezclaban con jugo de naranja porque tal vez hubo algunas películas que uno decía es que así se digiere mejor y se gana masa muscular por la proteína que tiene? Bueno, y ahora usted nos está diciendo que uno de los impactos más grandes es contraer salmonela, por ejemplo. Exacto, de hecho entonces en nuestro país la prevalencia de salmonela es menor por lo que te decía que hay todo un programa de vacunación. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, digamos, la prevalencia de salmonela es mayor, entonces ellos no hay esos programas de vacunación en granjas, y entonces lo que se hace es manejar el huevo a temperatura refrigerada. Por eso es que vas a ver que las diferentes cosas, si vas a diferentes lugares, no necesariamente el manejo de los productos es el mismo. Y en ese caso ellos lo manejan refrigerado. Usted nos traía, Mónica, varias pautas que a mí me parecen importantísimas. La primera es evitar la contaminación cruzada, que es otro término y un concepto que uno escucha muchísimo de contaminación cruzada. ¿Por qué ocurre la contaminación cruzada? La contaminación cruzada se da cuando pasamos alimentos de una superficie a otra y entonces los microorganismos van a pasar de esa superficie limpia a una superficie sucia o viceversa, ¿verdad? Entonces, esa manera es, por ejemplo, nosotros tenemos un producto que no requiere, y dentro de la parte de salud que estabas hablando, de la buena alimentación, por ejemplo, nutritivamente podemos consumir vegetales o pedacitos de apio, zanahorias que no cocinamos, o una ensalada en la cual esos vegetales van a estar tal como los tenemos. Nosotros hacemos un proceso, ¿verdad? Obviamente de limpieza y de lavado y todo, pero no reciben un proceso de cocción. Entonces, si nosotros la carne que viene con otras bacterias diferentes, otros microorganismos diferentes, entran en contacto con este alimento que ya está listo para comer, entonces vamos a tener, qué sé yo, la carne cuando la cocinamos, esos microorganismos se van a morir. Pero si nosotros los pasamos de alguna manera, sea por nuestras manos, por nuestro delantal, por la superficie, por la tabla, por el cuchillo, por tantas cosas que tocamos, van a dar a la ensalada, entonces podríamos tener ese microorganismo de aquí o esa bacteria de aquí en la ensalada, que ya no vamos a cocinar, entonces esa ensalada nos va a enfermar. Pero entonces esto es muy frecuente, por ejemplo, con tablas de picar, porque uno está utilizando aquí, cortando o haciendo fajitas de res, de pollo, de lo que sea, y luego pone los vegetales o el chile dulce y algo, aquí puede haber contaminación cruzada. Por eso es importante concientizar a la población sobre estos términos y sobre la importancia que tenemos nosotros como manipuladores, porque más allá de que en una planta los alimentos se procesen, nosotros finalmente somos parte de esa cadena. Nosotros somos en algún momento los padres, los cocineros, los que vamos a dar de comer ese alimento a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, a nosotros mismos, y entonces esa conciencia de la manipulación. Entonces, ¿qué podríamos tener? Podríamos tener tablas de colores diferenciadas, entonces podríamos tener algunas tablas, por ejemplo, para carne, o por ejemplo para verduras, o de colores, más bien las voy a bajar, o de colores o de colores diferentes, porque nosotros también podemos comprar una tabla sencilla blanca y una tabla verde y instruir un poco a nuestra familia, a decir, la tabla que es verde es para verduras y productos crudos, y digamos, la roja la vamos a usar para carnes, o la blanca la vamos a usar para carnes, pero siempre la usas para lo mismo. Y luego de haber usado esa tabla, siempre el cuchillo y la tabla es importante que nosotros la lavemos. Y que es otra cosa, por ejemplo, que a veces cometemos el error, que tenemos tal vez la pila con un montón de cosas abajo y estamos manipulando pollo crudo. Claro.
por ejemplo. Entonces tenemos ahí cerquita los vegetales. Entonces es importante también a veces inclusive separar zonas de proceso en nuestra casa, en nuestra cocina, o horarios. Qué sé yo, tal vez vamos a preparar primero la carne cruda y luego ya de último vamos a procesar. Después de que lavamos un poco y desinfectamos, vamos a preparar tal vez la ensalada, que no requiere tanto tiempo y nos aseguramos de ya tener el área limpia de productos crudos que utilizamos. Bueno, en este caso usted trajo 4 tablas, ¿verdad? Tiene para verduras, para res, pollo. A veces hay hasta para quesos y embutidos, bueno, pero como te decía, este es para pescado. Para pescado, sí, qué interesante. Para abajo Mónica. otra vez. Ahora, Mónica, dentro de la refri puede presentarse también la contaminación cruzada. ¿Y cómo la evitamos? Claro, porque si nosotros pasamos alimentos o traemos, por ejemplo, la carne que vos hablabas antes del supermercado y tal vez la bolsa en algún momento está como por fuera, ¿verdad? Llena del juguillo que suelta la carne o a veces inclusive empieza a soltar esos fluidos y eso puede gotear en los niveles abajo de la refrigeradora. Por eso en algún momento hemos hablado de que la recomendación es los alimentos que ya están listos para comer, ponerlos lo más arriba posible en los estantes superiores y los alimentos crudos que podrían gotear o que están sin cocción todavía, los ponemos en los inferiores para que si ellos gotean no caigan sobre ningún otro alimento que ya está listo para consumir. A veces uno, bueno, gracias a Dios está usted aquí porque nos ayuda a saber entonces dónde colocar la carne, porque a veces uno llega y la coloca en la refri. Y bueno, luego es otra, la colocas y la quitas y entonces solo porque ya no la ves, ya no ves que ahí estaban, pero en realidad si quedó eso con un poco de fluidos, ¿verdad?, de la carne, ahí van a estar las bacterias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Limpiar y desinfectar. ¿Qué tan peligroso podría ser una contaminación cruzada? ¿Cuál podría ser la complicación si no cuidamos estos detalles? Mira, hay brotes que se han presentado en países y inclusive nosotros, lo que pasa es que las estadísticas es más difícil de llevar porque la gente llega con una diarrea sanguinolenta, un caso severo, digamos, de salmonelosis y la gente muere. Por salmonela, por ejemplo, tifoidea, la gente se muere. Por eso hablamos de que hay 420,000 personas al año en el mundo que mueren de... Claro, lo que pasa es que no es en un solo momento de un solo brote. Entonces, por ejemplo, vos no lo ves como decir, está pasando este virus y está matando a todas estas personas por esto, sino que pasará una persona aquí, otra persona allá, que llegue con un malestar estomacal, con una diarrea. Normalmente la persona sale del cuadro si tiene, de nuevo, y son cosas que hemos estado hablando últimamente mucho, si el sistema inmune de la persona es lo suficientemente fuerte, la persona resuelve. Pero si son poblaciones de riesgo, como niños o adultos mayores, las personas mueren. Hay que tener cuidado. El siguiente punto que Mónica nos va a mostrar es limpieza y sanitización, pero lo vamos a ver después de la pausa. ¿Le parece, Mónica? Claro. Ya venimos. Estamos hablando de la inocuidad de los alimentos con la tecnóloga de alimentos, Mónica Pereira. Estamos hablando con Mónica Pereira, tecnóloga de alimentos, de un tema interesantísimo, los cuidados que usted y yo debemos tener cuando estamos en la cocina, cuando estamos manipulando alimentos que a veces ignoramos y que podrían toparnos, más bien saldarnos facturas un poco caras. Nos decía Mónica que un punto importante es la limpieza y la sanitización. Quisiera que usted nos explicara cuál es la diferencia entre uno y otro. Sí, bueno, limpiar es cuando utilizamos, digamos, un producto como un jabón y lo que estamos haciendo es como un lavado, o sea, es lavar. Entonces los pasos son, normalmente vos enjuagás antes, luego colocas el producto con el que lavas y luego volvés a hacer otro enjuague posterior. Eso es limpiar. Y sanitizar o desinfectar es cuando utilizamos ya un producto químico que está diseñado para tener algún efecto sobre los microorganismos. Entonces ya es un producto, por ejemplo, ahorita que estamos con el SARS-CoV-2, ¿verdad? Sería, por ejemplo, el alcohol. El alcohol, al 70%, es un desinfectante que mata ese virus. Entonces, no todos los desinfectantes funcionan igual o tienen la misma reacción sobre las bacterias, ¿verdad? Depende de cuáles estemos atacando, pues así van a ser diferentes los productos que se utilizan. Pero igual hay productos caseros que funcionan muy bien para la mayoría del espectro de bacterias que podamos tener, como el cloro, por ejemplo, o como inclusive algún desinfectante como estos de marca comercial que dicen mata el 99% de las bacterias, ¿verdad? Entonces, por lo menos sabemos que son productos diseñados que están basados normalmente en moléculas de amonio cuaternario, pero que funcionan muy bien para superficies. Entonces, ¿qué hacemos? Un lavado, porque nunca un desinfectante va a actuar bien si vos no has lavado previamente. O sea, si esto está lleno de suciedad y aplicamos cloro, casi que todo el cloro se va en trabajar en la suciedad y no va a trabajar en las bacterias. Entonces, por eso siempre se habla de 2 pasos. Hay que limpiar y después desinfectar. Por ejemplo, cuando lavamos platos, a veces en una cocina, lo que tal vez no es nuestra cocina de la casa, pero en una cocina, por ejemplo, de un restaurante, normalmente es el agua caliente. Entonces se usan lavadoras de platos industriales en las cuales se colocan los utensilios y pasan por un lavado y la desinfección, por ejemplo, puede ser con vapor caliente o con agua caliente. Entonces eso también tiene un efecto sobre los microorganismos. Una tabla para picar, ¿usted recomienda limpiarla o sanitizarla o las dos? Pues yo recomendaría que depende del uso que le damos y
cómo está la característica de la superficie, podríamos hacer ambas. O sea, podemos lavarla, siempre hay que lavar, nunca vamos a dejar de lavar algo. Siempre la primera etapa va a ser el lavado y luego podemos aplicarle una solución con cloro. Este tercer punto que usted nos mostraba para preparar la entrevista, Mónica, tiene que ver con higiene personal. Ajá. Pareciera lógico que uno tenga que decir que hay que lavarse las manos, pero aquí está una de las principales fuentes de contaminación si no lo hacemos. Sí, definitivamente nuestras manos, que tocamos tantas cosas, ¿verdad? Inclusive otros mismos alimentos que están tal vez crudos o sin prepararse van a darle contaminación, y que hablabas contaminación cruzada a otros productos. ¿Siempre tiene que hacerse con jabón antibacterial, Mónica? No, con que sea jabón es suficiente. El jabón antibacterial más bien se ha visto ahora que de ciertas maneras ha sido contraproducente porque ha hecho que las bacterias se vuelvan un poco más resistentes. Entonces, no tiene que ser, o sea, el efecto del jabón es bajar un poco, digamos, el penetrar mejor, que el agua penetre mejor la superficie de las manos y hacer que a veces disuelve un poco la cobertura que tienen algunos virus, algunas bacterias. Entonces, en realidad, un jabón corriente funciona. Si yo estoy, por ejemplo, picando cebolla y luego voy a picar pollo, a cortar un poquito, ¿tengo que lavarme las manos entre una práctica y otra? Sí, definitivamente. Y tenés que lavarte las manos después de ir al baño, antes de comer, después de tocarte la cara, después de tocarte el pelo, porque en nuestro cuerpo en general nosotros mantenemos una carga bacteriana. Entonces, lo que hacemos con tocarnos es que el virus y cosas que tengamos en nuestro cuerpo van a ir a dar a los alimentos. Y tal vez no nos enfermen a nosotros mismos porque nosotros los tenemos en nuestro cuerpo, pero podrían enfermarte a alguien más que va a venir a consumir esos alimentos. Nos está preguntando doña Elizabeth Quiroz, Mónica, si estas tablas que usted estaba enseñando son resistentes a cortes con cuchillos afilados, pero yo las acabo de tocar y me parece que perfectamente, ¿verdad? Sí. Estas son delgaditas, pero sí son resistentes. Igual te sirven para proteger y para cortar. Pero bueno, igual por eso yo digo, es un ejemplo. Uno puede usar tablas corrientes que venden en el supermercado y definir por colores y rotularlas uno como un marcador permanente y decir, esta es la tabla de tal cosa. O sea, tampoco tenemos que ir y buscar las cosas donde, ¿verdad? Sí, comprendo. O sea, no. Angélica Casares dice, si yo empaco las carnes en bolsas individuales para congelarlas, ¿puedo reutilizar esas bolsas? Vieras que es complicado, porque normalmente asegurarnos que no queden residuos en todas las esquinitas, ¿verdad? Porque obviamente volver una bolsa para lavarla se vuelve complicado, ¿verdad? Bueno, estoy yo asumiendo que son bolsas plásticas, yo también ¿verdad? estoy asumiendo eso, sí. Entonces es complicado y obviamente lograr que se sequen bien es lo que lo hace más difícil. Entonces, si quedó algún residuo de microorganismos y además quedó presencia de humedad, eso va a hacer que esas bacterias puedan proliferar en esa superficie. Sí. Hay otro punto, el cuarto y el último, que me gustaría también que usted nos desarrolle, es tomar en cuenta el abuso del tiempo y de la temperatura en la que estamos frente a ese alimento. ¿Qué significa eso, Mónica? Eso significa varias cosas. Bueno, cuando hablábamos de la cadena de frío, por ejemplo, es que si nosotros estamos comprando los productos que son fríos, pues debe ser lo último que compramos antes de dirigirnos a la caja, ¿verdad? Por eso es que están diseñados en ciertos pasillos estratégicamente, si lo vemos en el supermercado, o están al fondo o están a los lados, de manera que vos, por donde sea que hagas el flujo, la idea es que compres eso de último y te dirijas a la caja. Y luego, una vez que pagas, pues la idea es que usted vaya con sus compras a su casa. Ojalá. No hacer mandados. No hacer los 50 mandados que le quedan, ¿verdad? Bueno, ya ahora casi que no podemos hacer muchos mandados, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esto es algo bueno porque lo que nos hace es casi que tenemos permiso de ir al supermercado y dirigirnos a nuestra casa, ¿verdad? Sí. Eso es una buena práctica porque así debería de ser. Poder llevar las cosas y refrigerarlas. Entonces, cuando me hablas de abuso, tiempo, temperatura, es una de las reglas que al final muchas veces violamos y nos ocasionan enfermedad. Pero también funciona para alimentos que ya están cocinados. Es llevar los alimentos, podemos mantenerlos o fríos o mantenerlos calientes. La regla es, en el medio los microorganismos crecen. Así como les gusta nuestro cuerpo, ¿verdad? La temperatura de nuestro cuerpo es la temperatura a la cual que ellos crecen, que es muy similar a la temperatura ambiente que nosotros tenemos en nuestro país, que normalmente anda por 25. Entonces, entre 4 grados y 60 grados, a ellos les gusta crecer. Mónica, entonces la práctica de que uno cocinó arroz, ya repartió almuerzo, pero quedó arroz todavía en la olla ahí en la cocina, que uno deja que se enfríe. ¿Yo puedo tomar ese arroz que está caliente y colocarlo en la refri sin que haya ningún problema? Siempre lo comento cuando vengo. La idea es no ponerlo que esté completamente hirviendo, por ejemplo, que la sopa, que le salga el humo, no es la idea. La idea es que todavía yo pueda poner la mano y la superficie se sienta caliente, pero que yo pueda dejar la mano puesta unos segundos, ¿okay? Lo que llamamos temperatura a veces normalmente de cachete. O sea, vos podés tocarlo, pero quitas la mano porque si no, pues ya más tiempo te quemas. A ese momento vos podés refrigerarlo. Ahora, no es una porción de arroz enorme porque entonces va a tardar igual un montón de tiempo en enfriarse. Entonces lo que podemos hacer es, si era una olla enorme, tal vez porcionarlo en 2. Eso también nos va a ayudar, ¿por qué? Porque cuando vamos a recalentar,
tal vez solo sacamos una porción para recalentar hoy, que la vamos a gastar hoy, y la otra la podemos tener guardada durante 7 días para recalentar pasado mañana, por ejemplo. Entonces así no haces el manoseo, o sea, no estás sacando, manipulando, calentándolo todo para luego volver a enfriar, porque una vez que recalentamos alimentos no podemos volver a enfriar. Tenemos derecho a hacerlo una sola vez. Ok, muy interesante. Y cuando llega la hora de descongelar los alimentos, ¿cuál es la principal recomendación? La recomendación siempre va a ser, hay como 4 métodos diferentes para descongelar, pero la mejor manera siempre es descongelar. Habiendo tal vez hecho un menú y habiendo previsto que es lo que vamos a cocinar, es pasar del congelador a la refrigeradora. Y eso normalmente a veces, inclusive 24 horas antes no es suficiente. A veces inclusive 24 horas antes llegamos a revisar la pechuga o el trozo de carne y todavía está congelado. Entonces es mejor inclusive a veces hasta 48 horas. Pero si nosotros nos planificamos un poco en el menú y la comida que vamos a ir haciendo, podríamos inclusive tener cosas que no necesitamos congelar si al final las vamos a usar en esos próximos días, ¿verdad? Entonces tal vez podemos ir programando los platillos de acuerdo a los días en los cuales los vamos a preparar. Igual, si se nos pasó el tiempo, lo mejor es, si vamos a congelar algo, porque no lo vamos a hacer, es casi que comprándolo y al congelador. Y luego descongelar siempre en refrigeración. Si nos agarró tarde, igual ya tenemos que hacer la comida y necesitamos esas pechugas o ese trozo de carne, entonces podemos descongelar en el microondas siempre y cuando vayamos a cocinar inmediatamente. No podemos descongelar en microondas y después digo, ay, no lo hice, lo voy a hacer dentro de 2 días. No, no se vale. Mónica, rápidamente. Charlotte Muñoz dice que ella quiere saber cuál tabla para picar es mejor, una de madera, de plástico, de bambú o de granito para evitar la contaminación cruzada. Siempre las superficies van a ser mejores las que sean menos porosas. Esa es como regla general. Lo que sea liso, menos poroso, nos va a acumular menos suciedad. Entonces, en ese caso, la mejor es la de granito. Lo que pasa es que a veces son tan pesados, ¿verdad?, que para manipularlo en una cocina es complicado, ¿verdad? Pero entre más lisa sea la superficie, mejor va a ser. Las tablas de nylon funcionan muy bien, siempre y cuando cuando veamos que tiene muchos cortes, podemos hacerle, como decir, un mantenimiento con una lija suave y tratar de eliminar las ranuras más profundas para que ahí no haya acumulación. Las de madera son una pésima idea porque la madera se corta muy rápido, es porosa, mantiene la humedad y absorbe mucho los olores. Esto no lo sabíamos hace 20 años. En todas las casas había tablas para picar de madera. Y las cucharas de cocinar eran de madera también. Entonces poco a poco hemos ido migrando. Hemos aprendido muchísimo. Mónica, muchas gracias. Pregunta mucha gente que las tablas, ¿dónde las pueden conseguir? Bueno, estas las conseguí en una tienda, pero igual en algún momento vendieron en alguna tienda tablas también ya duras, como decía la señora, o sea, que eran como las tablas corrientes y también tienen una pestañita en la cual dice cada uno de los colores. Pero igual si va al supermercado se va a dar cuenta que en los supermercados también tienen otras de colores. Sí. Cuando la televidente preguntaba si podían guardar carnes en la bolsa y luego reutilizarlas, ¿con estas bolsas sí se podría? Estas, bueno, sí, estas las diseñé yo, digamos, ¿verdad?, que son mi emprendimiento, que son marca Ecology, y estas bolsitas tienen la ventaja de que se secan, se secan completamente, se pueden lavar en lavadora o a mano, siempre no usar en la secadora, y entonces son impermeables para que no pase, digamos, dejar un poco los fluidos de la carne, y luego se lavan. Yo hice pruebas y efectivamente, digamos, la contaminación, inoculándolas con microorganismos después de lavado, antes y después, sí se elimina con el lavado. Pero tiene la ventaja de que la tela se permite secarlo. Puedo guardar las carnes, bueno, y aquí dice entonces que esto es para res, ¿puedo guardarlas en la refri apartadas en cada bolsa? Sí. Siempre y cuando no sean muy marinadas, porque tal vez por la costura podría haber una fuga. Estamos desarrollando ahora un producto más pequeño, porque obviamente esta bolsa es más para transportar y almacenar, pero vamos a hacer uno para porcionar, para que la gente pueda tener, digamos, una porción de pechuga y que no tenga fugas en las costuras, ¿verdad? Gracias, Mónica, muchas gracias. Este es el emprendimiento de Mónica, por eso quiero dejarles también el número de teléfono, que ahí lo tienen, 8496-1720, y también puede ingresar a la red social de Mónica para que conozca más de estos diseños. Ahí lo tiene, Ecology CR, ¿verdad? Eso es. Y para consejos también. Y para consejos, que Mónica da de todo esto. Me pareció muy, muy interesante la entrevista. Gracias.